Rodrigo Cortés, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso. Pues muy bien, con mucho miedo. Imagino que ahora empezará a surgir humo. Suele pasar, cuando estamos aquí nosotros pasan cosas, se mueve un objeto. Nos perderemos en la penumbra. Oye, hablamos de un libro, estamos ante un libro que es único, es una rara avis y es una locura editorial. Hay que darle las gracias a los amigos de Penguin Random House por sacar esto adelante, porque yo he estado metido en edición de libros y demás y reconozco la calidad, la complejidad que tiene esto. ¿Es posible definir el libro en pocas palabras? ¿Qué es la piedra blanda? Tomás y yo hace tiempo que hemos decidido que nuestra única forma de tratar de hacerlo es diciendo lo que no es. Vale. No es un cómic, no es texto ilustrado, no es un libro de arte, y no diré que sea todo esto a la vez, pero sí que tiene algo de todo esto. Y hemos dado en llamarlo fábula gráfica a falta de mejor término. Pero es un libro difícil de transmitir, difícil de comunicar, muy fácil de navegar, no obstante. Cuando Sí. un lector en una librería lo ojea, le sorprende mucho. Y cuando empieza a leerlo, en 4 páginas entiende perfectamente el juego. Son grabados, no hay duda al respecto. Por lo tanto, no hablamos de ilustraciones hechas por ordenador, ni tampoco acuarelas o acrílicos, sino que todo responde a esta técnica de la que Tomás es maestro, Tomás hijo, que, en fin, tiene algo de primario, porque todo en ella es sí y no, y de primitivo, y en fin, todo eso impregna la propia historia y al propio libro, incluso a su configuración externa. Hay que decir que las ilustraciones que vamos a ir viendo en el libro, enseñaré alguna a cámara, a ver, por ejemplo esta que es un poquito más grande. Las ilustraciones que vamos a ir viendo, todas existen en realidad, que es algo muy Claro, chulo. O sea, todas son planchas. exacto. Claro, es que, mira, eso es interesante. De hecho, suelo hablar más yo de cómo lo hace Tomás que él mismo, porque él, para empezar, por prudencia, habla menos de sí, me resulta más fácil hacerlo a mí, y también porque él lo tiene tan internalizado Claro. que se salta pasos, porque no siente la fascinación que siento Sí. yo cuando le veo trabajar. Pero todo empieza con conversaciones, evidentemente, y parte de un guión inicial. A partir de ese guión, él hace una serie de bocetos, a lápiz, con un lápiz muy suelto. Trabajamos sobre esos bocetos, porque el guión a veces tiene imágenes muy definidas, incluso distancias o ángulos, y a veces no. A veces hay una frase que tiene que resonar en él de alguna manera y aparece con una propuesta. Una vez que definimos todo eso, yo vuelvo a trabajar el texto, a partir de las decisiones que hemos tomado sobre los dibujos. Es un trabajo sobre todo de poda. Tratas de Sí. no reiterar cosas, sino conseguir ser muy resonante. Eso le vuelve a él, por eso lo llamamos un cantar de ida y vuelta. Ah, Y empieza a llenar de detalle esos dibujos, lo cual me hace volver a modificar el texto. A veces decido incluso callarme. Digo, ¿sabes qué? Esto está expresado en esta plancha. Y esta plancha solo necesita que me calle y que hable la plancha. Y luego seguimos hablando los dos. Entre otras cosas porque cada letra se tiene que ganar su sitio en la gubia, porque él la va a tallar también. Claro. Así que sucede este trabajo de compresión pura. Y cuando ya tiene esos bocetos más definidos, los lleva a la plancha a modo de calco, de forma especular, porque él lo que va a hacer es un sello en el fondo. Él lo que va a hacer, aunque sea de gran tamaño, es un tampón. Así que todo tiene que estar invertido. Y ahí es cuando empieza el verdadero proceso de dibujado, porque es el que hace con la gubia. Es un proceso extractivo, tú quitas. claro. En el dibujo tú haces una línea, en el grabado la línea es lo que queda. Exacto. Tú trabajas todo lo demás, el espacio negativo. Exacto. Y ahí es donde van apareciendo todos esos detalles que son tan propios de Tomás y de la xilografía medieval, en que ves cada nervio de cada hoja y cada matiz de cada cabello y el volumen de la ropa, pero todo eso es enormemente laborioso. Y lo que sale de ahí es una plancha que tiene que empapar con un rodillo en tinta, pone encima un papel de alto gramaje, tiene que ser papel de mucha calidad, un fieltro para protegerlo y lo somete a la presión del tórculo, que es una prensa que confiere como 1000 kilos de peso
Y lo que sale de ahí cuando despega, cuando arranca gentilmente el papel de la plancha, eso es el grabado. El final de todo este proceso. Que todo eso existe, como decíamos, y que se podría hacer, y espero que se haga en algún momento una muestra, una exposición de cada cosa que aparece en el libro. Que, por cierto, todo está en su sitio. Es decir, cuando vamos alterando la mirada, miramos hacia arriba, hacia abajo, al centro, todo está justo donde queríais ponerlo. Sí, de hecho ha habido muchísimo trabajo en eso. Por eso digo que es un libro difícil de transmitir. Cuando lo navegas, no. Cuando lo navegas, lo entiendes todo. Cuando de repente por ejemplo, las 4 primeras páginas, sin más. Arriba a la izquierda vemos un maravilloso grabado de Tomás y el texto de me llamo Pedro de Poco, a veces tengo hambre. Cuando pasas la página, esa viñeta se desplaza un poco a la derecha. Cuando tengo hambre mato a un jilguero. Y abres la siguiente página y se desplaza otro poco a la derecha a la otra esquina. Y me lo como. Y cuando abres la 4ª página, aparece un grabado que ocupa toda la pantalla, iba a decir, toda la hoja. A veces hay incluso grabados que ocupan las 2 páginas de forma sorprendente. Sí. Es una doble página, digo de forma sorprendente porque no lo esperas, porque estás navegando de otra manera. El tamaño importa, de repente se para el tiempo, se detiene el tiempo en lo que en un cómic sería una splash page, sí. Pero que en este caso tiene casi alma de códice medieval, y otras veces es casi un sello de correos esquinado, pero el ojo viaja, el ojo está navegando todo el rato por el espacio vacío mientras la historia avanza, lo cual somete al lector a una especie de ritmo, de pulso, sí, sí. De latido, cadencioso y casi litúrgico que forma parte de la experiencia lectora. Ya lo has nombrado y quiero que profundicemos un poquito más, aunque es un misterio en sí mismo. Pedro de Poco, este protagonista de la historia, ¿qué influencias os han llevado a diseñar este personaje que a ratos nos parece tan humano y a ratos nos parece tan sobrenatural? Además de comer jilgueros, ¿de dónde bebe Pedro de Poco? No sabemos decirlo, no de forma consciente. De alguna manera, el guión es un traje a medida de Tomás. Cuando hablamos al principio en lo que él llama la isla de los pájaros, al lado de Salamanca, en una isla del Tormes, empezamos a hablar sin más. Tomás, nos debemos algo, ¿no? Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Deberíamos hacer una historia, no sé, de un vampiro del siglo XI o algo, ¿no? Y dijo, suena muy bien. Y dije, bueno, no sé si va a ser eso, pero déjame que piense en algo. Y claro, Tomás tiene alma artesana de xilógrafo medieval, claro. A priori no se me habría ocurrido hacer una historia de camiones, sino este mundo intemporal, medievalizante, pero anacrónico. Sí. Cada vez que nos piden afinar más solemos contestar que sucede obviamente en la época de las sirenas, que si alguien tiene alguna duda, pues en esos años, en ese periodo concreto, porque aparecen en un momento dado. Y por lo tanto todo surge como mínimo de muchas conversaciones juntos y muchas afinidades que sabemos que tenemos. Y una de ellas es por la renuncia expresa al significado unívoco. Por ejemplo, ambos amamos a Buñuel. Bueno, claro. Se nota. Se nota. Y Tomás, tanto él como yo hemos leído muchas veces Mi último suspiro, que es una obra fundamental. Eso no significa que nada de lo que hay en el libro es una referencia expresa a Buñuel, pero sí significa que te das libertad desde el primer momento para que emerjan imágenes e ideas sin que funcionen jamás ni como símbolos ni como alegorías, sino que funcionen por sí solas y que si tienen un significado, que lo tendrán, siempre proceder a la intuición, muy por encima de la razón. Claro, que te iba a preguntar esto, pero creo que ya me has contestado, pero igualmente lo voy a decir porque mola este término. Igual estoy exagerando, pero no sé si la piedra blanda puede funcionar como una especie de grimorio literario. Sí, sí. En el sentido de libro que invoca cosas. No sabemos qué, porque como nos acabas de decir que es muy surrealista, muy onírico, y esa intención no sé si está implícita o es lo que ha salido. Pero puede ser algo así como un grimorio literario. Además, en estos programas hay que usar esos términos. Hay que decir grimorio,
hay que decir apotropaico y hay que decir De espectrogénesis. hecho, hay un juego de chupitos para cada vez que se dice esas palabras. Cuando se dice apotropaico y psicorragia, Eso después. eso después. Sí tiene algo de grimorio y algo de misal y algo de objeto litúrgico. Claro, El propio libro, es verdad, o sea, el qué es el cómo y el cómo es el qué. Este mismo libro en digital eliminaría el 60% de la experiencia. Sí. Porque todo parte del propio libro, que es casi un libro dentro de un libro. Y el libro casi funciona como homenaje al lugar del que proceden los libros, tanto en su misterio, todos están hechos de misterio, como en su materia. Todos son madera del bosque, Claro. hecha a filetes a su Claro, manera. claro. Y eso se ve desde la encuadernación holandesa, con el lomo de tela en el que las letras parecen haber sido casi selladas con hierro al rojo. La propia portada, que lo primero que hace el lector es acariciarla, Sí. porque tiene ese golpe seco que remeda el relieve, el gofrado del grabado, y que permite leer también con los dedos, el propio color, la propia materia, el papel de ese gramaje, el cordelito, que por lo visto se llama cinta de registro, pero que nos recuerda a las Biblias. Claro, totalmente. Así que esa liturgia que también te he dicho de la cadenciosidad del paso de la hoja, tiene que ver también con la propia liturgia del objeto. Así que tu palabra no está nada mal traída, aunque haya ocasionado un chupito en alguna parte. Que por cierto, hablando de los cordeles, esto recuerda mucho a los pliegos y a los cantares de ciego, ¿no? Que iban por ahí por las plazas contando esas historias muy gráficamente, que además sé que a Tomás le encantan este tipo de cosas. Sí, de hecho, Tomás al principio creía que eso es lo que íbamos a hacer, probablemente. Y cuando le pasé los primeros textos, empezamos a hablar, todo tenía ese aire de pliego de cordel. Finalmente fue, como sucede siempre con las obras improbables, encontrando su propio camino. Claro. Y convirtiéndose en su... Pero claro, el origen está ahí. De hecho, ambos nos criamos en Salamanca, que es una ciudad hecha de frío y piedra, que conocemos muy bien. Y que leyendas. Leyendas. Y además que suceden en cuevas, en las que la piedra prima, sea dura o blanda. Y conocemos muy bien, de forma intuitiva, el lenguaje de la piedra. Y aunque es una ciudad renacentista, que también tiene mucho de barroco y de plateresco, precisamente en su excavado de la piedra, también tiene mucho de románico y de ahí tomamos su hieratismo, por ejemplo, el hieratismo de Pedro de Poco, Claro. que no tiene expresividad, es absolutamente inexpresivo, no parece tener emociones, aunque sentimos que algo palpita dentro de él. No sabemos exactamente qué es, pero da la impresión de que el dolor existe, también late y también genera, por otro lado, sus propias raíces exuberantes. De hecho, Pedro de Poco es una persona que tiene o expresa tan pocos sentimientos que la segunda vez que nace, por no molestar, es que ni llora. Sí, por si acaso. Por si acaso. Claro, eso sucede. El libro, hay gente que conecta con el tremendismo del libro, por decirlo así. Sí. Y entonces siente, hostia, nace a la segunda, la madre mata a su hermano porque no... Perdón, su hermano nace muerto y entonces la madre lo mata también a él para empatar las cosas. Pero también es un libro con mucho humor. Total. Y que aterriza ese tremendismo. Es como cuando se hace monje en un momento dado y dice, me metí en un monasterio de los buenos. De los buenos. O cuando se le aparece la Virgen Sí. y dice, me quedé estupendo. Esa expresión me llamó mucho la atención. Me quedé estupendo. Claro, porque además lo puedes interpretar de muchas maneras. De muchas maneras. Se decía también de los pastorcillos de, no sé si de Fátima o Lourdes, creo que los de Fátima. De Fátima, sí. Que se quedaron estupendos. Estupendo. Y a la vez es como se queda alguien cuando sale de una cirugía estética y se quita arruguitas de los ojos o lo que se haga en esos sitios. También se queda uno estupendo. Sí.
Bueno, en el mundo monástico hay también muchos enigmas que plasmáis de una forma también con cierto sentido del humor, como los estigmas, las levitaciones, que me pareció muy bonito. Siempre unos centímetros, nunca demasiado. Exacto, exacto. Además es bonito ese monje que se va contra el techo y que a través de una filacteria, porque claro, aquí no cabe, en un mundo tan medieval, no cabe un bocadillo tradicional. Claro. Entonces Tomás dice una filacteria, que son estas telas plegadas sobre las que hay texto, y lo que dice ese monje según levita es yo controlo. Yo controlo, y mientras se da un golpetazo con la cara. Bueno, voy a redirigir esto hacia el cine, y no puedo evitarlo, porque hay cine también en la piedra blanda, hay lenguaje cinematográfico. Sí lo hay. Generalmente me separo de esto y procuro que en los trabajos literarios se mencione lo menos posible, no me refiero en las entrevistas, que cada uno pregunta lo que le da la gana, como es natural. Me refiero en las referencias sobre la obra. Trato de mantener el cine alejado, porque cuando escribo trato de explorar el lenguaje literario en profundidad y cuando ruedo trato de moverme en el lenguaje cinematográfico en profundidad y estirar ambos lenguajes a ver cuánto aguantan sin romperse. Pero en el caso de La Piedra Blanda, cuya trama probablemente no sea muy cinematográfica, porque todo va casi a golpe de elipsis, Sí, y si esto se rodara tal cual parecería el resumen de una, Sí. de Un una tráiler, película, ¿no? parecería el tráiler de la película. Sin embargo, sí que hay un manejo del espacio y del tiempo Sí. que son cinematográficos, Sí. o que sí que comparten afinidades con el mundo cinematográfico. Por ejemplo, hay todo un trabajo de el viaje del ojo a través de la página, Total. para empezar. Y eso a su manera es una gestión del tiempo. También se dice cuando el tiempo se precipita o cuando el tiempo se congela. Cuando una idea resuena y pasamos a la siguiente, o cuando hay que quedarse a observar un plano y explorar todos sus detalles. Del mismo modo que el ojo navega, pero a veces no. A veces una viñeta está exactamente donde está la siguiente, porque algo se vacía en el plano o se llena. A lo mejor Pedro de Poco está apoyado en un árbol y en el siguiente grabado vemos el árbol vacío, el cielo encapotado, pero es el mismo encuadre, por decirlo así. O en un momento dado vemos lo que ve Pedro, unas gaviotas en el cielo, y en el siguiente grabado sentimos que un personaje ha entrado en cuadro, por decirlo así, e interfiere su mirada subjetiva. Y eso son herramientas que tienen mucho que ver con el cine como gestor del tiempo. Y el trabajo previo imagino que incluirá lo que podríamos decir algo similar a un storyboard, o sea, con bocetos de Tomás. Sí, todo es este viaje de ida y vuelta, todo. O sea, el texto inicial se parece más a un guión que a un texto literario. Que de hecho hay imágenes en el libro también del making of, digamos, Claro, al final del todo. de cómo empezó todo. Con Porque Diego, luego, que se llamaba Diego el personaje. se llamaba Diego inicialmente, sí. Fue luego cuando decidí llamarlo La Piedra Blanda que pensé en Pedro. Claro, Pensé en es Petrus. Genial, es genial. Y claro, y hacerlo dialogar. Pero inicialmente tenía ese nombre tan castellano y tan tradicional como Diego, precisamente para ubicarlo ahí, que también tiene Pedro, por otro lado. Y a partir de esos primeros bocetos sueltos de Tomás es cuando empieza todo este viaje de ida y vuelta. Así que llega un momento en que efectivamente todo está planteado casi a modo de proto storyboard, aunque con una función muy distinta, porque las viñetas no se relacionan entre sí en el mismo plano, organizadas en forma de página, sino nuevamente a través del tiempo y el espacio. Esto suena pedante, porque cualquiera que escuche dice, ¿cómo que a través del tiempo y el espacio? Pero estás flipado. O sea, cualquier... No, es así. Claro, quiero decir que cualquier TVO dirá, pues todos los TVOs y todas las películas gestionan el tiempo y el espacio. Bueno, estoy hablando de algo ligeramente distinto, porque tiene una naturaleza de la que es muy difícil hablar, porque no tiene referentes claros, simplemente. Y por lo mismo que cuando te decía que de qué bebía Pedro de Poco, no es fácil decirlo a nivel consciente, a nivel subconsciente hay muchas cosas que en la vida te van influyendo, pero es que esto es muy diferente a todo. Entonces es difícil buscar algo atrás, buscar esas referencias. Y eso es bueno. Es arriesgado, es audaz. Claro, es difícil de vender entre comillas. Y va muy bien, por cierto, de ventas. Sí, de hecho hoy acaban de anunciarme que sale la segunda... Llevamos 5 días fuera y sale ya la segunda edición. Sí, es muy sorprendente porque encima hubo que hacer una primera edición muy nutrida porque es un libro caro de hacer. Claro, entonces cuanto más hagas, más barato sale de hacer. Claro, no puedes hacer 1000. Ya.
tienes que salir fuerte porque es un libro caro de hacer. Sí. Luego no es caro, es un libro sorprende porque, porque como objeto nos recuerda a estas grandes ediciones de fotografía preciosas con una portada que se venden en estas tiendas especializadas y que cuestan 60 euros. Sí, sí, sí. Entre otras cosas porque hay 500 ejemplares. Claro. Y este libro, como bien sabes, ¿no? Este libro cuesta, Sí, sí, ahora mismo sí. no sé, pero 27 Sí, pavos y pico. Y es algo que sorprende cuando lo tocas, es verdad. Bueno, pues hablando ya un poquito más del cine, me decías antes de la entrevista, me vas a preguntar por Luces Rojas. Bueno, no tanto por Luces Rojas, pero sí te quiero preguntar de qué manera influye los temas de frontera, los límites de la mente, el es pero no es, puede ser, puede no ser. En definitiva, los temas que a veces tratamos nosotros que tienen que ver con el misterio, ¿de qué manera influye a la hora de tocarlos en tus trabajos, hombre, literarios, de cine, ese concepto sobrenatural, digamos? Yo creo que mucho, y he tratado de meditar sobre por qué, cuáles eran mis afinidades, mis intereses de niño y mis intereses incluso en estos temas. Yo estaba muy flipado con esto cuando tenía, bueno, no sé, mi adolescencia y mi niñez, desde que escuché la primera psicofonía, supongo que de Germán de Argumosa. Y claro, después me di cuenta, esto se parece mucho a lo que siento viendo Poltergeist, por ejemplo, o contando relatos de terror en verano. Es algo que hacíamos los niños, o que hacen los niños en las noches estivales en los pueblos, y se inventan historias y leyendas sobre la ermita más cercana, en la que todavía se puede ver a un monje paseando en las noches de luna, etc. Y claro, me di cuenta de que mi interés por estos temas tenía mucho que ver con eso, con lo que recreaba dentro de mí de fascinación, de interés, pero que en el fondo era un interés muy literario, por decirlo de alguna manera. Me interesan estos mundos, mucho más que tratar de encontrar respuestas en según qué sitios, entre otras cosas porque muy pronto abandonas la posibilidad de encontrar respuestas, Sí. que por otro lado probablemente es lo interesante. O sea, eso es como un mago, lo peor que puede hacer es explicarte un truco, porque lo mata. Lo interesante de los misterios precisamente es que sean misterios. Sí, sí, tienes razón. En el instante en que se explican, se banalizan, porque obviamente todo es explicable, cuando sea. Sí, Quiero decir en que algún momento va a ser explicable. Claro. ¿Qué es un fantasma, por ejemplo? Claro, bueno, aparte que eso puede definir 60 cosas distintas, Claro, ¿no? sí, sí. Pero, claro, si alguien me dijera, ¿tú crees en lo sobrenatural? Diría, no, porque la naturaleza no puede trascenderse. Cualquier cosa que exista estará en los márgenes de lo natural. Ahora, el magnetismo, pues en el siglo XII es magia Claro, claro. y en el siglo XX no. Sí, sí, sí. ¿Qué es una psicofonía? No tengo ni idea. O sea, nadie se pone alguna psicofonía con un diálogo inteligente y dice, llevo una charla de 45 minutos con... Eso no pasa. Algo más espontáneo que otra cosa. Claro, entonces, ¿de dónde procede eso? Ya. Yo qué sé. Son ondas espurias que... No lo sé. Las cosas perviven... No lo sé. Todo eso son puras interpretaciones. Claro. Tú ves una cosa en el cielo que no sabes qué es, el que decida que es una nave que viene de Marte, perfecto. El que decida que viene del centro de la Tierra, también. El que decida que es un juego con la mente, que está recibiendo ondas desde Murcia, le vale. Y el que cree que está loco él o que tiene un defecto en el ojo, son interpretaciones. Es decir, hay hechos, obviamente, hay fuera cosas que no sabemos interpretar. Y por eso tienen... Por eso hablamos de objetos voladores no identificados. Por otro lado, yo no identifico ni la mitad de los objetos que vuelan. Así que, claro, para ti muchos serán ovnis. Para mí son todos ovnis prácticamente. Sí. ¿Volverás a tratar este tema, en los temas así de frontera, digamos, en tu cine o en tus Tal obras? vez sí, está tratado en muchos sitios. Quiero decir que incluso en Burie Sí. no hay nada sobrenatural. Pero a la vez todo eso está muy relacionado con el universo de Poe. Total, ¿no? Y con la catalepsia, con los que fueron enterrados vivos. Eso es. Claro. O esta fiebre en el 19 Sí. de gente poniéndose campanillas en el ataúd, o si eran pobres, pues enterrándose en una pala y confiando en lo mejor. Pero tiene mucho que ver con ese universo de Chicho y... Sí. Es que todo eso lo hemos mamado, ¿no? De alguna manera. Claro. Luces Rojas se mete de lleno en el mundo de los fraudes paranormales, como sabes, y los debunkers. Entonces ahí hay
inevitablemente mucha documentación. Sí, y bien documentado, que yo sé la intrahistoria de Luces Rojas. Claro, claro. Y entonces desde las pensamientografías o los experimentos de Geller para la Sí. Universidad de Stanford, y tratando de darle un acercamiento muy científico, pero siempre en términos cinematográficos. Me interesa como mecanismo narrativo, por decirlo de alguna manera. Y Blackwood pues también tiene estos elementos. A la vez no me considero un director de género, por decirlo así. Ya. No, yo tampoco te considero así. No El te, amor no te en he su... encasillado. Pues me alegro mucho porque trato de dar una coz a la valla Sí. en cuanto algo huele a corral. Pero, pero a la vez tengo muchos amigos, incluido Tomás Hijo o Miguel Noguera, por ejemplo, a los que también les fascina mucho como artilugio también Sí. narrativo, como mecanismo. Escuchar ahora a Faber-Kaiser Sí. o toda esa imaginería de lo que estábamos hablando antes de Germán Darbosa o del Padre Pilón. Sí. En sí mismo, como universo interesante, multidisciplinar, se parece mucho a ver El Ente, por ejemplo, pero siempre tienen que encerrar personajes verdaderos, historias verdaderas, y en el fondo alguien, al menos en casi todas mis películas, aplastado por circunstancias que lo exceden. Vaya historia, el ente, acabas de nombrar también. Menuda historia. La película es estupenda. Sí. Oye, has trabajado con grandísimos de aquí y de allá. Has trabajado con figuras internacionales, no sé, no, Ryan Reynolds, Robert De Niro, Sigourney Weaver, también, como digo, grandes españoles. Y se ha hablado, no te voy a preguntar por fenómenos extraños en el rodaje, sino que se habla mucho de lo que ocurre cuando decimos acción. ¿Has notado alguna vez que la interpretación puede trascender al propio personaje, que puede invocar algo más allá, cuando estabais ahí en pleno rodaje, que han surgido esos matices que a lo mejor no estuvieran previstos? Eso pasa todo el rato. Claro, esto lo puedes literaturizar o puedes no fliparte, puedes tomar las decisiones que sean. Pero hay algo que buscas siempre y es que suceda eso en cierto sentido. Y trato de explicarme, porque no estoy hablando de seres muertos poseyendo a ningún actor. Estoy hablando de que un actor en general no finge emociones, sino que las invoca y las recrea. Y aunque diga palabra por palabra y coma por coma lo que está escrito en un sitio, lo que previamente alguien escribió, de alguna manera tiene que encontrar la manera de no anticipar esas palabras y que respondan al flujo natural de sus pensamientos. Y es un exorcismo que tiene que pasar, de verdad, no se finge. Y las reacciones tienen que ser reales, aunque sea la toma 7. Y eso es complicado. Claro. Hay que entrenar la no anticipación. Así que lo que buscas a lo largo de las tomas es precisamente que surja la magia, que no siempre pasa. Y de repente algo sucede. De repente hay una conexión única con el presente, entre su pensamiento, su emoción y lo que está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora. Y no va a pasar después. Y lo ves, y lo captas, y dices, esto va a la lata porque lo reconoces. Porque de alguna manera tienes la antena extendida y sabes reconocer eso. Y cuando pasa y lo atrapas, te lo llevas para siempre porque no va a volver a pasar. En el terreno ya un poco, no del cotilleo ni del salseo, pero me gustaría saber si con alguno de esos actores o actrices sentiste pues una conexión muy grande y os habéis hecho colegas, por así decirlo. Ha sucedido varias veces, entre otras cosas, porque conviene que suceda sobre todo con personajes que cargan sobre sus hombros la película entera. Claro. Y eso es relativamente habitual por algún motivo que yo mismo desconozco en las películas que he hecho. Un concursante, por ejemplo, Leonardo Sbaraglia, carga la película sobre sí. Obviamente Ryan Reynolds en Luces Rojas. En El amor en su lugar, por ejemplo, el personaje de Stepcha es nuestra guía en tiempo real a través de la película. Y en Escape, Mario Casas, el personaje de N está prácticamente en cada plano y no vemos nada que N no pudiera ver. Así que más vale que se genere una conexión profunda y una complicidad porque se genera un baile de mutua confianza profunda, porque el actor tiene que confiar plenamente en ti, tiene que ser capaz de tirarse desde el
piso 18, dando por hecho que hay una red abajo, pero sin asomarse a comprobarlo. Solo ahí van a pasar cosas interesantes. Ahora bien, eso casi nunca se manifiesta en que luego nos vamos a echar un billar o que, o que los fines de semana compartimos familias y nos vamos a... De barbacoa. De barbacoa. No, casi nunca ha sido así, pero sí ha habido una complicidad, no diré que simbiótica, pero sí profunda. Qué bueno. Bueno, no todo el mundo, no todo es cine ni libros, también hay podcast y participas en algunos. Yo cuando te he escuchado en Aquí hay dragones, muchas veces habéis tocado estos temas, pero siempre no exentos de sentido del humor. Claro. Y a veces, desde mi lado, y yo intento que no sea así, pecamos de demasiada solemnidad, de demasiado tomarnos en serio el tema. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que deberíamos también meter el humor en el misterio? Lo que deberíais, no lo sé, porque no se me ocurre... Claro, no. No se me ocurre decir... ¿Pero crees que es buena idea, por lo menos? Bueno, el humor no tiene por qué ser gracioso. Todo el mundo puede tener humor hasta cierto punto. La comedia es complicada. Claro. Entonces podrías decir, ¿debemos meter toda la comedia? Digo, si eres muy gracioso, sí. Si lo tienes y si que no, forzar... No, porque entonces va a ser muy irritante y va a ser gente tratando de... Ya. Y eso pasa mucho cuando ves que en un programa de radio se están riendo ellos y tú no. Y dices, no, esto es gracioso si se ríe el oyente. Claro. Si os reís vosotros, tal vez seáis guays, pero no necesariamente gracioso. No sé si esto lo conecto con el mundo del misterio necesariamente. Pero sí que hay una cierta tendencia a la solemnidad. Y que probablemente surja, igual me estoy metiendo en un jardín, pero Métete, por favor. igual procede de cierto complejo, que es lo que estábamos hablando antes. Como son temas en los que lo científico puede avanzar hasta un punto determinado, existe ese complejo. Y se compensa con, por ejemplo, como hablábamos antes, con una sobreabundancia de glosario paracientífico. Y voz engolada. Y voz engolada. Entonces, si aparece un fantasma, si tú lo llamas espectrogénesis o fantasmogénesis, eso resulta más aparentemente científico. Claro. Y si alguien en un fenómeno poltergeist está de mala leche y empiezan a explotar cosas, si lo llamas psicorragia, eso también parece adquirir legitimidad científica. Pero tú dices estas palabras, a mí me da risa. ¿Ves? Y claro, cuando alguien pone una grabadora en el campo, se empieza a hablar de cámaras anecoica-Faraday, Sí. pues eso también tiene toda la legitimación científica. Y mejor parafonía que psicofonía. Mejor parafonía que psicofonía. Y en cuanto la palabra se gasta, inventamos otra nueva. Cuando en realidad, si hablas incluso con un técnico de sonido, que te dice que ni anecoica ni Faraday, que no hay manera de aislarse de verdad de según qué interferencias espurias, y al final incluso muchos de la gente que las practica pone la grabadora y punta, porque dice, mira, todos estos legitimadores en realidad no eliminan nada y estamos trabajando con otras cosas. Sí. Y no sabemos si todo esto está en el fondo relacionado con la propia psique Totalmente, o con lo que sea. Entonces probablemente surja de esto. Y cuando ves a estos grupos, no todo el mundo, por supuesto, hay gente que practica cualquier tipo de disciplina con la mayor honestidad pura, pero inevitablemente ves también a como bandas de flipaos entrando en hospitales abandonados, y si hay alguien que no sabe nada le empiezan a dar una serie de explicaciones engoladas que dices, tío, estáis metiéndose en un hospital y estáis poniendo una grabadora. No, y que cualquier cosa que sale es paranormal. Cualquier ruido, ahí me han tocado, ahí no sé cuánto. Sobre todo cuando dices cosas así, o cuando dices, no, aquí se siente algo, hay un miedo. Dices, bueno, pues, pero esto no es muy medible, esto del miedo. Es totalmente subjetivo. Claro, yo he pasado miedo muchas veces, y si te metes tú solo en un hospital abandonado de noche, pues es muy probable que tengas miedo. Sí. Ahora, alguien me dice que entra en una sala concreta y hay algo casi tan... Pues puede ser, claro, no lo niego, y hay gente que es más sensible. ¿A qué? No lo sé. Eso es interesante. Vuelven a ser interpretaciones. Sí. Es el telurismo del lugar, hay corrientes subterráneas. La impregnación, que es otra cosa que se dice mucho. Claro, impregnación. Bueno, claro, pero pues se dice impregnación porque queda bien impregnación. Por eso que es la palabreja ahí. No pasa nada, porque también parte de esto es lo que resulta fascinante. Sí. O sea, a mí sí me interesa esto desde un punto de vista narrativo o cinematográfico o literario, también es por esto. A ti lo que te gusta
de ver Poltergeist, también es esta parte experimental inicial, ¿no? Como hacen pruebas, ponen la silla aquí, se mueve la cámara y al volver de repente hay una pirámide de sillas, o como alguien te está diciendo que una vez fue capaz de registrar un movimiento de 10 centímetros a lo largo de 2 días, fotograma a fotograma, y el padre dice, ajá, y abre la puerta y de repente está volando todo en esa habitación. Eso también es divertido porque aparece una medium y empieza a usar parte de esta terminología que nos resulta fascinante. Así que por eso digo que no se me ocurriría dar ningún consejo al respecto. Última pregunta. Este programa es Madrid Misterioso y nos queda el componente Madrid. ¿Qué lugares, qué espacios de Madrid te inspiran? Uf, estas preguntas, soy muy... Moncho ¿O si tienes un Borrajo. lugar favorito de Madrid? Sí, Yo sí. qué sé. Moncho Borrajo, si le preguntaras lo que sea y le lanzaras 3 adjetivos, te haría un bolero sobre la marcha. A mí se me da mal esta repentización. Y sobre todo voy a quedar muy mal si hablo del Ángel Caído, por el que paso constantemente por otro lado, porque camino muchísimo por el Retiro. Vivo muy cerca del Retiro y además es una buena escultura. Es buena. Es una buena escultura que contemplo con frecuencia. Así que, bueno, probablemente el Retiro, curiosamente, es el sitio que más frecuento. Lo que pasa es que ha perdido todos sus misterios, porque cuando iba al principio no estaba ubicado y no sabía muy bien dónde estaba, sabía por dónde estaban las cosas más o menos. Había que encontrarlo, ¿no? Que era Había que parte encontrarlo. del juego. Eso está por ahí. Creo que el Palacio de Cristal está por ahí. Sí, y sí. creo que más o menos por esa esquina estará el Ángel Caído. Pero ahora me lo conozco tanto de caminarlo y de ir a correr que me podrías vendar los ojos, darme vueltas, quitarme la venda y sabría dónde estoy. Aparte ya sale todo en Google Maps. Antes no, hace claro. no mucho no salía cada monumento. Entonces ahora ya la gente lo puede encontrar con el móvil. Bueno, yo tengo una cosa aún más enferma de la época, yo creo que Filomena, que cerraron el Retiro un par de meses o 3 para, bueno, asegurarse de que no se le caía el Retiro encima a nadie. Claro. Y entonces, como un idiota zombie de hábitos recurrentes, iba igualmente, pero lo circundaba, claro. En lugar de buscarme Ostras, pues el buen perímetro ese otro también. sitio. Pues me aprendí no sé si son 19, tendría que hacer la cuenta ahora, me aprendí todas las entradas del Retiro, o sea, todos sus nombres, todas las puertas, todos sus nombres en una por orden consecutivo. La puerta de Dante, que tiene tanto La enigma puerta de Dante, también. claro, ¿no? está después de Mariano de Cavia Sí, y antes sí. de Niño Jesús. Qué grande. Y por último, ya que estamos en Madrid, ¿tu museo favorito, aquel que vas con cierta frecuencia, si es que tienes alguno? Nuevamente no corro ningún riesgo de ser original, si menciono el Prado. Es que es muy grande el Prado, sabes que es Es muy muy chulo. grande y además, fíjate, no me gustan demasiado los museos. Pero no es que esté en contra. Me refiero que son sitios en el fondo poco agradables porque acumulan un montón de material diverso Como descontextualizado. sin contexto. Sí. Entonces, bueno, procuran dar contexto, por supuesto. Pero el arqueológico es un museo maravilloso, pero si decides chupártelo en 40 minutos y empiezas a ver cabezas de lanza o monedas, no tiene mucho sentido. Una moneda, otra moneda, otra moneda, otra moneda. Sí, sí. Es como si vas a ver, qué sé yo, cómo se hacen los bifaces prehistóricos a no sé qué museo, y mira, una Alaska, otra Alaska, otra Alaska, otra Alaska. Sí. Acabas hasta las narices en 25 minutos porque no sabes qué estás viendo. Una ánfora, otra ánfora, otra ánfora, otra ánfora. Sí. Las pinacotecas serían una excepción a eso. Con la pinacoteca sí que puedes viajar de otra manera. Por lo menos me sucede a mí personalmente. Pero lo ideal, claro, es que esté en tu ciudad, en cuyo caso puedes ir a una sala Claro. y desmenuzarla y absorberla entera. Y entonces sí que los disfrutas mucho. Y otro día te vas a otra sala y le dedicas un buen rato, que es lo que puedes hacer en el Prado, claro. Hoy solo pinturas negras. ¿No? Pero mira, te voy a decir, aunque no sea en sí un museo, sino una galería, una sala de exposiciones, la de la Fundación Marc. Ajá. Porque está hecha siempre, o sea, cosas que te interesan o cosas que a priori no te interesan demasiado, con enorme criterio, desde el punto de vista del curador, desde el punto de vista del comisario. Hay como un enorme gusto y siempre encuentras una especie de narrativa invisible que te conduce con sentido, aunque no sea un sentido consciente, de un sitio a otro.
Pues esperamos poder ver algún día también en un museo la piedra blanda. Rodrigo Cortés, muchísimas gracias. Ha sido un gran Y placer. esperamos poder charlar pronto contigo. Gracias. Así será.